Continuando con el estudio de la función sí, vamos a dar solución a este problema donde tenemos tres condiciones. Por lo tanto, entonces trabajaremos la función sí anidada. ¿En qué consiste nuestro problema? Debemos incrementar estos salarios dependiendo de esta condición que tenemos acá. Entonces, para los salarios inferiores a 700,000 pesos, el incremento sería del 20%, un incremento del 15% para salarios inferiores a 800,000 y un incremento del 10% para salarios inferiores a 900,000. Aquí tenemos entonces nuestra relación de empleados con su salario y lo que debemos calcular entonces qué porcentaje le corresponde a cada uno de estos empleados y cuál es el aumento. Vamos entonces a aprender en este video cómo utilizar la función sí anidada. Empecemos entonces a dar solución. Primero nos venimos aquí entonces a la barra de fórmulas. Recuerde, seleccionamos la primera celda donde vamos a empezar a hacer el cálculo. Entonces nos vamos a la barra de fórmulas, colocamos igual, escribimos sí, doble clic y nos pide la prueba lógica. La prueba lógica sería comparar el salario con cada uno de estos salarios y el resultado, en caso que se cumpla la condición, serían estos porcentajes. Veamos cómo lo hacemos. Entonces, la prueba lógica es, hago clic en el salario del primer empleado, le decimos si ese salario es menor a este salario de 700,000, como siempre voy a comparar con respecto a estos salarios, recordemos que esto hay que bloquearlo y lo bloqueamos con una referencia absoluta. Entonces le colocamos la referencia absoluta a este valor que es la comparación. Esa sería nuestra prueba lógica, punto y coma. ¿Qué pasa si esa prueba lógica es verdadera? Pues que me coloque el porcentaje del 20%. Como ese porcentaje solo corresponde a estos 700,000, también lo tenemos que colocar en referencia absoluta. Punto y coma. Valor falso. De nuevo llamamos la función sí para la siguiente condición y volvemos a comparar. Si este salario es menor, ya no a 700,000, sino a 800,000, lo colocamos en referencia absoluta, punto y coma, valor verdadero, hacemos clic en 15%, de nuevo, frecuencia absoluta, punto y coma. Vamos a la tercera condición, si, doble clic, de nuevo, si el salario, hago clic en salario, es menor ya a 900,000, entre referencia absoluta, para ese valor, punto y coma, prueba verdadera, entonces sería el 10%. Entonces aquí lo colocamos también en referencia absoluta. Aquí no equivocamos, voy a volver a corregirlo. Venimos aquí el 10% y lo colocamos en referencia absoluta, ese 10%. Punto y coma, valor falso. Entonces ya cumplimos la condición. La primera condición es que venga Excel y me verifique este salario, lo compare con 700,000. Como 845 es mayor a 700, viene y se salta a la siguiente condición. 845 es menor que 800, no señor, se salta a la siguiente condición. 845 es menor a 900,000. ¿Cuál es el porcentaje que me va a aparecer entonces? El 10%. En caso que no se cumpla ninguna de estas tres condiciones, entonces es el valor falso que voy a colocar. Entonces quiero que me coloque que no hay incremento, entonces sería el 0. Ahora, ¿cuántos paréntesis abrí? Entonces tengo 1, tengo aquí 2 paréntesis y tengo 3 paréntesis, que son las tres condiciones que tengo. Entonces, como abrí 3 paréntesis, debo cerrar 3 paréntesis. 1, 2 y 3. Damos Enter y listo. Aquí tenemos que 845,613, como es inferior a 900,000, podríamos decir, pero también es inferior, a ver, ¿a qué otro valor? No se cumple para ese valor, solo para 900,000. Mire que me está colocando el 10%. Entonces nosotros venimos acá y si yo cojo este valor de 636,000, podríamos decir, es inferior a 900, es inferior a 800 y es inferior a 700. Pero recordemos la condición, él empieza primero comparando con 700,000. Por lo tanto, se cumplió la primera condición, se sale y me muestra el resultado. Voy a arrastrar entonces esta fórmula, pero antes de arrastrarla,
Aquí le vengo acá a la pestaña inicio y me vengo aquí al comando número y voy a colocar aquí clic en la herramienta de porcentaje y ahí tengo el 10%. Ahora sí puedo arrastrar la fórmula, doble clic y aquí tenemos el porcentaje. Verifiquémosla. 679.000 es inferior a 700.000, por lo tanto el incremento es del 20%. 805.000 es inferior a 900.000, por lo tanto tiene un incremento del 10%. 741.000, entonces la prueba viene, no es inferior a 700.000, pero sí es inferior a 800.000, por eso me coloca el incremento del 15%. Vamos a dar solución a la siguiente columna, el aumento. ¿Cómo calculamos el aumento? Pues coloco igual, selecciono el salario y lo multiplicamos por el porcentaje de aumento. Colocamos Enter, ahí lo tenemos, y ahora venimos y arrastramos esta fórmula y hemos dado solución entonces a nuestro problema. Bien, espero haya quedado claro cómo utilizar la función si anidada. Con esto doy por terminado este video.